Al principio te digo que cuando iba, pues yo pensaba que iba a enseñar a la gente a ser cristiano, porque quién mejor sabía ser, pues, ser un cristiano que alguien que ha estudiado en el seminario, 3 años de teología, 4 años, perdón, 4 años de teología, 3 de filosofía, he vivido la experiencia de lo que es vivir en comunidad. Y dije, bueno, yo voy a enseñar a estas personas a ser cristianos, porque no saben ser cristianos. Pero yo he visto que para mí la parroquia se convirtió en una escuela, porque son ellos los que me enseñaron a ser padre. Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastar. Bienvenidos queridos hermanos a una presentación nueva de nuestro programa La Alegría de la Vocación, un programa que intenta redescubrir el llamado del Señor en medio de nuestra sociedad, algo que está vigente. Dios llama a hombres y mujeres de hoy a seguirle y a servirle. Hoy nos acompaña nuestro obispo, el obispo de nuestra diócesis de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel Rodríguez, a quien le damos una bienvenida y agradecidísimos de poder compartir con usted este rato de meditación, de reflexión, de ver cómo Jesús nos va llamando a lo largo de nuestra vida. Gracias, Robert, por tu invitación, y espero que poder un poco hablar de cómo fue el llamado, la vocación a la cual el Señor me invitó a servirle a través del ministerio sacerdotal. Bien, Monseñor, a lo largo de nuestra vida entendemos que Dios nos hace una primera llamada a la vida, y sobre todo en medio de esta llamada a la vida nos llama a la santidad. ¿Dónde nace Monseñor Jaime? ¿Cómo crece? ¿Cómo va creciendo en él este germen, cómo va preparando Dios a Monseñor Jaime para responderle en un momento preciso de su vida? Bien, yo vengo de una familia en la población de San Juan Bautista, en la isla de Margarita. Mi padre campesino, mi madre una ama de casa, éramos 5 hermanos, y de una otra manera, pues mis padres me inculcaron todo aquello que como niño, pues para prepararme para la comunión, ir a la iglesia, valores, pues respeto a las personas. Y cuando tenía 17 años, me acerqué a la iglesia a través del movimiento del camino neocatecumenal. Era un joven que estudiaba en el liceo, preparándome para ir a la universidad. Ciertamente mis padres, pues, era una familia católica, pero poco practicante mis padres, ¿no? Pero sí con valores cristianos. Y el deseo mío era estudiar una carrera civil, formarme, tener una familia, como todo joven a veces que se plantea proyectos de vida. Pero Dios irrumpió en mi vida de una manera tan sorprendente que ese proyecto, ese deseo que tenía yo en mi corazón de estudiar una carrera universitaria, para ello me fui a Mérida a estudiar ciencias aplicadas. Estuve como 8 meses allí, luego a la Universidad de la ULA, luego me tuve que volver a Margarita porque en ese tiempo había muchas huelgas universitarias. Mis padres no tenían la capacidad para sostener mis estudios en Mérida, y entonces volví a Margarita. Allí en Margarita, pues, entré en un instituto universitario que tenía La Salle y Ustemar a estudiar una carrera mecánica naval, oficial de máquina. En ese tiempo que estaba estudiando la carrera, de una u otra manera, el encontrarme con esta iniciación cristiana en la iglesia, vivir la fe en una pequeña comunidad, el contacto con la palabra de Dios, la catequesis, la formación a través del encuentro con la palabra de Dios, pues me hizo reflexionar y surgir cierta inquietud. Pero yo siempre en mi vida había deseado tener una carrera civil. Recuerdo que una vez estuve en un encuentro en Maracaibo, pues donde yo sentía que Dios me llamaba a ser un misionero, un joven laico misionero, y allí fue la primera vez que directamente me hablaron de la vocación sacerdotal y religiosa. Si yo alguna vez había considerado pues ir a un seminario, aquello me hizo entrar en una crisis. Yo recuerdo que tendría como unos
21 años, 20 años, me hizo entrar en crisis porque realmente para mí, en mis proyectos de vida, no entraba la vocación sacerdotal. Yo jamás pensé ni me cruzó en mi juventud el deseo, ni me llamó la atención. Más bien cuando hice la comunión, iba a la iglesia, sentía que era una obligación, porque mis padres me lo habían inculcado, pero más allá de eso no tenía ningún vínculo cuando niño, ningún deseo, ni me llamaba la atención. Y eso me hizo entrar en una crisis que me llevó a buscar una novia, enamorarme, pues tratando de evitar ese llamado que Dios me estaba haciendo en aquel momento. Luego terminé mi carrera de 3 años. Tuve la oportunidad de irme a navegar aquí en el Caribe por un tiempo, en barcos atuneros de pesca, y luego ir también al Pacífico. Ya cuando fui al Pacífico tendría casi 22 años, pues estuve como 8 meses trabajando en un barco atunero. Y recuerdo que cuando me despedí de mi párroco, ya yo tenía como 5 años aproximadamente formando parte del camino neocatecumenal, y de una u otra manera en ese proceso de iniciación en la fe me habían enseñado ya a rezar los laudes, el salterio, y entonces pues cuando me despedía de él me decía, ten presente siempre a Pedro, ¿no? Yo nunca pensé en ese momento, ¿por qué me lo diría? Lo cierto es que yo en ese momento tuve muchos conflictos también en mi relación de noviazgo con la joven, una incertidumbre porque sí, me llamaba la atención, estaba enamorada de ella, había un afecto, pero ciertamente yo no lo veía claro, porque también pues mi persona y esta joven que era de la iglesia, enamorarnos, las familias se opusieron a este noviazgo. Y yo siempre le preguntaba a Dios por qué. ¿Por qué dos jóvenes que están dentro de la iglesia tienen un enamoramiento? ¿Por qué eso puede llevar a una confrontación entre las familias, no? Nunca conseguí una respuesta, pero ciertamente dentro de mí bullía pues muchas inquietudes, ¿no? Y la oportunidad de irme en un barco fue como escaparme de todo, escaparme de la vocación. También no veía claro lo del noviazgo con la joven, pues también el deseo, como todo joven, tengo una profesión, me estaba ofreciendo un trabajo más allá de la frontera de Venezuela, con una empresa, irme al Pacífico, yo dije, para también conocer mundo, llevar mi vida adelante, ¿no? Un poco como todo joven, buscando nuevas aventuras, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos a Panamá, pues ahí hubo una demanda por una familia, un joven que había muerto anteriormente en el barco, y la familia demandaba compensaciones económicas. Y entonces el barco lo detuvieron después de haber cruzado el canal de Panamá, y nos quedamos ahí como 10 días. Y fuimos a conocer la ciudad, salíamos a conocer, a beber una cerveza. Recuerdo que un día fuimos a beber una cerveza y después nos invitaron a un apartamento, y cuando llegamos al apartamento pues ahí sacaron la droga, cocaína, y yo en aquel momento me preguntaba, Señor, ¿qué hago yo aquí? Porque esos no son los valores, los principios que también me había inculcado, ¿no? Recuerdo un compañero que también iba por primera vez, me invitaba a probar la droga, pero yo le decía, no, comenzamos probando y después terminamos pues siendo adictos, ¿no? Esos principios que mis padres me enseñaron realmente también me ayudaron a no meterme en ese mundo, ¿no? Luego después de eso estuvimos casi 8 meses en alta mar. Era un barco atunero, llevábamos como 24 personas, llevé helicóptero, la capacidad de pesca casi 2.000 toneladas de atún, y durante esos 8 meses nunca llenamos el barco, nunca. Recuerdo que salieron otros barcos también, compañeros venezolanos, que iban al Pacífico y en 15 días, 10 días, 11 días llenaban el barco, regresaban a Panamá, descargaban, volvían a hacer otra marea, como se llamaba eso. Pero nosotros durante 6, 8 meses
nunca llenamos el barco, ¿no? En medio de toda esa situación, yo de verdad que rezaba muchísimo, porque le pedía a Dios que me iluminara, que me ayudara a ver claramente lo que Dios quería de mí, ¿no? Por un lado, la inquietud, porque había esa inquietud vocacional, pero que yo me resistía, no quería, porque soy muy orgulloso, es lo que yo digo, etcétera. Y por otro lado, pues también pidiéndole a Dios que me ayudara a ver si el camino era el sacerdocio, ¿no? Yo recuerdo que le pedí mucho al Señor que me diera un signo, una señal, en medio de aquella situación, que me ayudara a tomar una decisión en mi vida. Recuerdo que una vez el capitán dijo, estamos cerca de Ecuador, tenemos que bajar al puerto de Manta, y porque hay una máquina que se ha roto y además necesitamos bastimento, alimento. Y yo dije, bueno, esta es la señal que Dios me dio. Pero empecé a reflexionar, a pensar, bueno, pero si esto es un bache en la vida, me está saliendo por primera vez más, ¿por qué no espero otros 6 meses más? Y recuerdo que me acordé de Pedro, porque yo le pedía mucho al Señor que me ayudara a tomar una decisión, y cuando Dios me pone las cosas fáciles, entonces ya yo me acobardo por miedo, y entonces lloré muchísimo. Recuerdo que en esa experiencia que tuve en el barco, de verdad que jamás recé tanto como he rezado en ese barco, porque Dios me hizo pasar momentos muy difíciles, mucha aridez, mucha sequedad, mucha incertidumbre, a veces pues el sinsentido de la vida, porque estar ahí durante 8 meses en un barco con 24 personas es como estar en una cárcel. Y luego la única diferencia es que tienes que trabajar todos los días, ocuparte en algo para que tu mente pues no empiece a pensar cosas malas. Recuerdo que en el barco pues la vida en el mar es muy dura, muy difícil, porque la gente tiene que estar lejos de su familia y a veces tienes que buscar algún placebo, algo en que alienarte. Generalmente veía como algunos se drogaban o hacían otras cosas, y yo le pedía mucho al Señor que me sostuviera en medio de esa situación. Recuerdo que después de 8 meses tuvimos que volver a Panamá, y cuando llegué a Panamá me fui a una iglesia, me confesé, y le dije al capitán del barco, me voy a Venezuela, me voy porque pues me paga el pasaje en avión, me lo descuenta de mi sueldo, y él me insistía en que no me fuera. Pero yo tomé la decisión, me preguntaban por qué, pero yo realmente no sabía cómo explicar. Yo en esta experiencia que estuve estos 8 meses allí, una de las cosas que pude intuir, yo no es que tuve una visión ni un sueño, sino una intuición, es que si en aquel momento yo no me bajaba del barco, el próximo puerto que iba a tocar era el infierno. ¿Por qué? Porque pues la presión que hay en el barco al final te lleva a caer en la prostitución, te lleva a caer en la droga, te lleva a caer en el alcohol, y que si Dios hasta ese momento me había sostenido, pero si me quedaba otro tiempo más no iba a ser capaz de decir no a todas esas cosas. Entonces recuerdo que llegué a Venezuela, fui a visitar a mi párroco y le dije, vengo fracasado, vengo de verdad con el rabo entre las piernas, porque me fui como un joven que quería comerme al mundo y pensaba que yo era capaz de conducir mi vida, y me doy cuenta que no. Entonces vengo dispuesto a dejarme llevar por el Señor. Quiero probar lo que si lo que me está diciendo Dios del seminario es lo que me conviene o no, y a partir de ahí me preparé para ir al seminario. Bien, un poquito parafraseando un poco la cosa, ¿no? Es como reconocer que conoció a Pedro, ¿no? Me acuerdo cuando decía, mi párroco me decía, recuerda a Pedro. Y pues reconocer a Pedro en medio de todo eso. Luego entrar al seminario, que es una vida totalmente distinta, y llegar al momento de la ordenación. ¿Qué siente Monseñor Jaime en ese momento? Yo realmente la vida del seminario para mí fue una gracia de Dios, vivir en comunidad, no se me hizo nunca pesado como yo parecía. De verdad que Dios me fue ayudando muchísimo en el seminario, fortaleciendo en esa llamada, en esa vocación, en la liturgia, la vida de comunidad.
Y en aquel momento, pues después de 7 años, el prepararme, que me parecía cuando comencé que estaba muy lejano, pero ver cómo de verdad el Señor va confirmando en el caminar esa llamada, fortaleciéndome pues en mi vida de piedad, en la oración, en la asiduidad a la Eucaristía, pues también en todo lo que son los valores y principios de la vida del sacerdocio, y fue un momento de verdad lleno de mucha emotividad. En aquel momento, cuando me ordené de sacerdote, o me ordenó la iglesia, mi madre había muerto hace 6 meses de cáncer, por tanto no pudo estar mi madre, sí estuvo mi padre y mis hermanos, y de verdad compartí la alegría del sacerdocio. Y hasta ahora yo puedo decir, Dios siempre ha sido fiel. Yo reconozco que muchas veces he cometido errores, he fallado, me he equivocado, pero Dios ha mantenido esa fidelidad y no me ha fallado nunca, y eso es lo que me sostiene en el ministerio sacerdotal. ¿Qué recuerda Monseñor Jaime de ese momento de la ordenación? Mira, recuerdo, me ordené con otro compañero y tuve las palabras de acción de gracias, que las iba a decir yo, y el salmo que tomé como palabra de acción de gracias es este salmo que decía, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la bendición e invocaré el nombre del Señor. Para mí es un salmo que resume pues todas las gracias y bendiciones que yo recibí a lo largo de mi vida en la preparación al ministerio sacerdotal, también toda esa experiencia del barco, y que yo decía, ¿cómo puedo pagarle al Señor tantas cosas buenas que me ha dado? Pues no hay otra manera sino, Señor, aquí estoy, me pongo a tu servicio para prestar mi persona para el ministerio sacerdotal, para llevar adelante la obra del Señor, pues, y para mí ha sido una alegría y un gozo también, pues, que el Señor me haya tomado en cuenta y que no me haya dejado en aquel momento cuando yo tenía miedo, cuando yo no quería, sino que venció más primero el amor de Dios hacia mí que mis miedos. Una vez que uno se ordena sacerdote, Dios le regala a uno un pueblo, ¿no? Una pequeña parroquia, o a veces un oficio concreto. Monseñor, ¿cómo fue este servicio sacerdotal de más de 20 años, ¿no? 20 años de sacerdote en medio de esta iglesia que peregrina en Margarita. Un recuerdo de esta gente también que fue pastoreada por usted, pues. Sí, primeramente yo estuve en una parroquia de vicario parroquial que fue San Simón Apóstol, Punta de Piedra, unos meses nada más. Unos meses, y de ahí ya después me mandaron de vicario parroquial a San José de Paraguachí. En San José de Paraguachí, después ya a los 8 meses asumí la responsabilidad de ser el párroco. Durante 15 años me dejaron allí en la parroquia. Al principio te digo que cuando iba, pues yo pensaba que iba a enseñar a la gente a ser cristiano, porque ¿quién mejor sabía ser un cristiano que alguien que ha estudiado en el seminario 3 años de teología, 4 años de teología, 3 de filosofía? He vivido la experiencia de lo que es vivir en comunidad, y bueno, yo voy a enseñar a estas personas a ser cristianos porque no saben ser cristianos. Pero yo he visto que para mí la parroquia se convirtió en una escuela, porque son ellos los que me enseñaron a ser padre, a ser sacerdote, a prestar el servicio con ellos, a tenerles paciencia, a rezar por ellos. Muchas veces tenía que pedirles perdón porque como ser humano también cometo equivocaciones, tengo mis fallos, mis errores, y de verdad que para mí al principio de ir allá me costó mucho, pero después Dios me fue enamorando de aquella comunidad, de aquellos fieles, que para mí tengo que agradecerle mucho a los fieles de la parroquia, tanto de San José de Paraguachí como Nuestra Señora del Carmen, que estuve encargado por un tiempo hasta que nombraron un párroco, y luego estuve casi 2 años en la catedral también, ya antes de mi nombramiento de obispo de aquí de Carúpano, trabajando, que para mí ha sido una gracia y una bendición de Dios, porque ellos me han enseñado más de lo que yo he podido enseñarles a ellos. Bueno, y siempre Dios, como cuando uno le ve a uno como la vida tranquila, pues siempre se la estremece un poco, ¿no?
y llega el momento en donde recibe esta noticia de que va a ser obispo de Carúpano, segundo obispo de Carúpano en el 2010. Sí, ¿Cómo fue esta experiencia? realmente, de verdad que yo en aquel momento estaba en la catedral, me sentía bien Margarita, ya tenía 17 años de sacerdocio, me ordené a los 31 años y tenía 48 años. De verdad que yo estaba agradecido con el Señor y decía, pues ya esta etapa de mi vida, yo de verdad que no quiero salir de Margarita, soy muy isleño. Para mí Margarita ha sido siempre pues, ese hogar, esa familia, esa casa. Y, toda mi familia es de allá, ¿no? Pero cuando ya me sentía tan bien, el Señor me da esta sorpresa que me sorprende. Eh, Recuerdo que me llamó el secretario de la Anunciatura, Mirolás, un polaco. En aquel momento estaba el actual cardenal Parolín, secretario de Estado, como nuncio apostólico, que querían hablar conmigo. Porque el Papa Benedicto me había nombrado obispo de Carúpano, me trasladé a Caracas y realmente yo le decía al cardenal pues que yo no sabía por qué, porque yo toda mi vida fui un sacerdote párroco, yo más allá del seminario no me dieron la oportunidad de estudiar, aunque estuve en Margarita 9 años de vicario general también, así como un año encargado de la diócesis de Margarita por ser vacante. Pero más allá de eso, yo no, toda mi vida he sido un curita de pueblo. Pero bien, le contaba un poco también esta historia al cardenal Parolín en aquel momento, para que supiera quién era Jaime, pero que supiera que esta misión me supera, que yo no estoy preparado, pero él me animaba muchísimo. Yo recuerdo de la conversación que estuve con él me decía, Monseñor, usted es padre ahora, estos son sus hijos, quiéralos, ámelos, ayúdelos, acompáñelos. A mí esa ha sido la única palabra de todo lo que hablamos que me quedó en el corazón, ser padre. Estos son mis hijos, Señor, y siempre le pido, Señor, ayúdame a quererlos, a trabajar con los sacerdotes, con los fieles aquí en Carúpano, y de verdad que yo he visto cómo el Señor también ha hecho tantos milagros aquí. Me he sentido así, gracias, como un padre que acompaña a mis hijos aquí. Y siempre digo que los errores de mis hijos son pues mi falta, porque de otra manera pues, los hijos se parecen a sus padres, y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí en Carúpano, porque Dios también me ha acompañado, me ha preferido. Les digo que yo no quería venir a Carúpano, pero recuerdo que estuve aquí en el año 95 haciendo la misión del Camino de la Eucaristia, y después de estar unos meses por aquí, digo, ni loco vengo yo a vivir a Carúpano. Pues el último lugar de Venezuela donde yo quisiera vivir es Carúpano, y 17 años después el Papa me ataca en Carúpano. Yo se lo he dicho a la gente, y le digo a la gente que en aquel momento hablaba un cura que era muy arrogante, que se la veía que se la salía todo. Hoy en día me doy cuenta que tengo que cogerme las palabras, porque realmente tengo la gente hermosa, la gente que está luchando, trabajando para llevar adelante su vida de cristiano. De verdad que me he encontrado expresiones hermosísimas, milagros, y que estoy contentísimo de poder ayudar un poco y prestar un servicio aquí. Y también sé que Dios me ha traído aquí a convertirme, a encontrarme con su misericordia y con su amor, que me ha ayudado muchísimo en todo el trabajo. Y he aprendido muchísimo aquí, en esta iglesia particular de Carúpano, de sus sacerdotes, de las personas, de los apostolados. Y usted siempre ha tenido una predilección bastante grande por los jóvenes y pues siempre ha sido muy cercano con ellos. Varios jóvenes de nuestra parroquia y de otros lugares pues han escrito algunas preguntas que desean hacerle, pues entonces me hago portavoz de sus voces. Hay una muchacha, se llama María Ángela de la Divina Misericordia, Parroquia Divina Misericordia, y pregunta: ¿qué imaginaba en su infancia o adolescencia qué sería de grande? Yo me imaginaba, me gustaba mucho la física, la matemática, la ingeniería, era mi fuerte, y quería estudiar física. Por eso me fui a la ULA, física aplicada. De verdad que me gustaba mucho la astronomía también, y todavía me siguen gustando estas cosas.
Y recuerdo, yo siempre lo veo aquí cuando voy a las comunidades de los pueblos, veo tantos niños que viven en unas condiciones bastante difíciles y me acuerdo de mi infancia, porque yo vengo de una familia pobre, pero Dios me puso ángeles en mi vida que me llevaron por unos derroteros inesperados, sorprendentes y que realmente agradezco al Señor que siempre me ha acompañado, y eso es lo que me mueve también a animar a los jóvenes, que descubran que también Dios tiene un plan para ellos, Dios tiene una historia de salvación, que Dios tiene un camino y que les invito siempre a confiar en Dios. Bien, por aquí también tenemos a Aurelis de la parroquia San José de Irapa. Monseñor, ¿cuáles han sido sus mayores desafíos que ha enfrentado en su misión en la diócesis de Carúpano? ¿Y cómo ha encontrado la fortaleza para enfrentarlos? Bueno, el mayor desafío es convertirme. Que el Señor me dé la gracia de convertirme, de reconocer que es Él quien lleva mi vida, mi historia. Que mi vida no la llevo yo. Que las cosas que se hacen aquí no se deben solamente a las iniciativas o a la capacidad que tenga el obispo, no. Sino que es la gracia de Dios. Y luego lo que me ha ayudado a tener fuerza es la oración. De verdad que para mí la oración es donde yo me encuentro todos los días, la fuerza que necesito para superar mis limitaciones, mis dificultades, para levantarme cuando tropiezo y para ayudarme a ver que esta obra es de Dios y que el Señor siempre la va a llevar a su término. Muy bien. Luego tenemos aquí a Kelvin, de aquí de la parroquia Santa Catalina. ¿Cree usted que la juventud de este siglo está tan perdida como afirman algunas personas mayores dentro de la iglesia? No, yo no creo que la juventud esté tan perdida. Yo lo veo aquí en Carúpano en este momento. Hay tantos jóvenes que se han ido sumando en las parroquias, en los grupos, en los movimientos. Ciertamente tenemos que acompañar, tenemos que animar, tenemos que orientar. No podemos dejar a nuestros jóvenes solos. Yo creo que tenemos que el amor de Cristo nos debe ayudar a acompañar a nuestros jóvenes y animarles y hacerles descubrir que sí es posible en medio de esta realidad social, país, del mundo globalizada, vivir nuestra fe con alegría, con esperanza, con ilusión. Yo creo que los mismos pecados que cometían la juventud hace 20 siglos atrás o 15 siglos atrás son los mismos pecados que cometen hoy. Lo que pasa es que hoy con las redes sociales las cosas se publican más que antes no las había, pero es la misma realidad, pues con unos cambios distintos, pero que tenemos que acompañar a nuestros jóvenes. Nos habla Miguelis de la diócesis de Maturín. ¿Qué recomendaciones podría darnos a los creyentes de hoy en día para crear hábitos que nos permitan ser buenos y mejores cristianos? Bien, lo primero, de verdad, mantener una vida de oración. Pues la oración es la fuerza donde nos ayuda a mantenernos fieles cada uno en la vocación particular que tiene, sea los jóvenes manteniéndose fieles en su vida, los matrimonios, nosotros los sacerdotes, pues la religiosa. Lo primero es la oración, tener un hábito de oración, sacar tiempo. La oración es la fuerza más grande que tenemos los cristianos. No solamente la oración oficial de la iglesia, sino por ejemplo el rosario. De verdad que yo he encontrado en el rosario una gracia extraordinaria a través de la Virgen María, porque ella nos lleva de la mano a Jesucristo. Y luego la cercanía también en la parroquia con los movimientos, buscar grupos donde podamos compartir la fe, donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros desaciertos, porque sin una pequeña comunidad, pues donde podamos caminar juntos, es muy difícil vivir la fe en este mundo de hoy. Necesitamos una pequeña estructura que nos ayude, y eso es la pequeña comunidad parroquial, sea un grupo juvenil, sea un movimiento, sea en la parroquia, pues como esté organizada la parroquia. Un mensaje para todos estos jóvenes que hoy día a lo mejor tienen miedo o a lo mejor no han descubierto que el Señor les ha llamado
en nuestra diócesis hay más de 30 seminaristas, 30 chamos que han querido pues seguir a Jesús, que están formándose. Para estos chamos también, para los sacerdotes de su diócesis, para todas las amistades que conozcan. ¿Qué le dice Monseñor Jaime a todo esto con respecto a la alegría de la vocación? Mira, no hay mejor aventura que seguir al Señor. El Señor nunca nos defrauda. No tengamos miedo. Lo que Dios nos tiene preparado para todo, se lo digo a los jóvenes, es mucho más que lo que nosotros pues aspiramos en la vida. Pues Dios nos supera a todos. Dios nos da en abundancia, con crece, en demasía. Dios no nos defrauda nunca. Se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los matrimonios, se lo digo a todos. Sí, que de verdad la mejor aventura, la mayor alegría y lo más grande que podamos llegar nosotros a hacer en esta vida es ser hijos de Dios. Seguir a Jesucristo, escucharles a Él. A los jóvenes no tengamos miedo a decirle sí al Señor. Seguir a Jesucristo no nos castra, no nos minimiza, no nos quita nada, todo lo contrario. Jesucristo nos da mucho más de lo que nosotros aspiramos o deseamos en la vida. Por tanto, yo les animo de verdad pues a acercarse al Señor, a dejarse guiar por Él, pues porque Él es la garantía de que vamos a alcanzar la plenificación de nuestra vida, vamos a lograr nuestras metas, pues vamos a lograr nuestra felicidad en medio de este mundo. Agradecido, Monseñor, por sus palabras, agradecido por haber aceptado compartir con nosotros esta alegría del llamado de este Dios que nos invita a bogar mar adentro, como dice su lema. Y pues agradecido también de todos ustedes por estar siempre aquí escuchándonos, participando de nuestros encuentros, y pues que el Señor les siga bendiciendo. Que Dios les bendiga.